¿Alguna vez has oído hablar de los samaritanos en la Biblia? Probablemente conoces la famosa parábola del buen samaritano. Pero, ¿te has preguntado quiénes eran realmente? ¿Por qué los judíos y los samaritanos se odiaban tanto, al punto de evitar siquiera pasar por la tierra del otro? En este video vamos a descubrir la historia completa. Vamos a ir mucho más allá de la parábola y entender el origen de un conflicto milenario, lleno de rivalidades, traiciones y decisiones que marcaron la historia bíblica. Quédate hasta el final porque te aseguro que esta historia te va a sorprender. Descubrirás por qué los samaritanos fueron considerados impuros por los judíos, cómo surgió esta enemistad, y lo más impactante, ¿todavía existen hoy en día? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido revelador como este. El origen del conflicto. Cuando Israel se dividió. Para entender quiénes fueron los samaritanos, necesitamos viajar atrás en el tiempo. Muy atrás. A los días de los grandes reyes de Israel, Saúl, David y Salomón. Durante sus reinados, Israel era un solo pueblo, unido bajo un mismo trono. Pero tras la muerte del rey Salomón, todo cambió. Su hijo, Roboam, heredó el trono. Pero en lugar de gobernar con sabiduría, se mostró arrogante y severo. El pueblo, cansado de los impuestos excesivos y la opresión, se rebeló. Las 10 tribus del norte rompieron con Roboam y proclamaron a Jeroboam como su rey. Así nació la división. El reino del norte, llamado Israel, con capital en Samaria. El reino del sur, llamado Judá, con capital en Jerusalén. Lo que antes era una sola nación, ahora eran dos pueblos enfrentados. El conflicto estaba servido. 2 caminos, 2 religiones. Mientras Judá se mantuvo fiel al templo en Jerusalén y a la dinastía de David, el reino del norte tomó un rumbo distinto. Jeroboam, temiendo que su pueblo regresara a Jerusalén a adorar, construyó sus propios altares en Betel y Dan. Además, introdujo prácticas religiosas mezcladas con elementos paganos. Así comenzó una peligrosa desviación espiritual. Los profetas intentaron advertir al reino del norte, pero fueron ignorados. La idolatría y la desobediencia crecieron sin control. Entonces vino el juicio. El golpe de Asiria. En el año 722 a.C., el poderoso imperio asirio invadió el reino del norte. El rey Salmanasar sitió Samaria durante 3 años. La ciudad sufrió hambre, destrucción y caos. Cuando finalmente cayó, los asirios no solo conquistaron, implementaron una estrategia brutal: la deportación masiva. La mayoría de los israelitas fue llevada como prisionera a tierras lejanas. Solo quedaron atrás los más pobres y marginados. Pero eso no fue todo. Los asirios trajeron pueblos extranjeros para repoblar Samaria: babilonios, cutitas y otros pueblos paganos. Cada uno trajo su cultura y sus dioses. El nacimiento de un nuevo pueblo. Según el relato de 2 Reyes 17, esta mezcla provocó problemas. Los recién llegados fueron atacados por leones, lo que se interpretó como un castigo del dios local. Para calmar la situación, los asirios enviaron de regreso a algunos sacerdotes israelitas para enseñar la ley de Dios. El resultado fue una fe híbrida. Los nuevos habitantes temían al Señor, pero seguían adorando a sus dioses. Así nació una nueva identidad espiritual y cultural: los samaritanos. Tenían raíces israelitas, pero también influencias extranjeras. A ojos de los judíos del sur, eran un pueblo mezclado, impuro, corrupto. La rivalidad no tardaría en explotar. ¿Continuamos con la parte 2? Puedo seguir con el conflicto en tiempos del regreso del exilio y la reconstrucción del templo. Avanzo. La tensión entre judíos y samaritanos no hizo más que crecer. Y el momento decisivo llegó tras uno de los capítulos más dolorosos de la historia de Judá: el exilio en Babilonia. El exilio y la esperanza del regreso. Mientras el reino del norte, Israel, había sido destruido por Asiria en el 722 a.C., el reino del sur, Judá, logró sobrevivir un poco más, hasta el año 586 a.C., cuando los babilonios, bajo el mando de Nabucodonosor, invadieron Jerusalén. El templo de Salomón fue destruido. La ciudad quedó en ruinas. El pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia durante 70 años. Muchos pensaban que nunca volverían. Pero ocurrió algo inesperado. El imperio babilónico cayó, y los persas, liderados por Ciro el Grande, tomaron el poder.
Ciro permitió que los judíos regresaran a su tierra y reconstruyeran su templo. Esta decisión fue vista como el cumplimiento de las profecías de Jeremías e Isaías. Los primeros grupos de exiliados volvieron liderados por Zorobabel, Esdras y Nehemías, llenos de fe y esperanza. Pero no sabían que el mayor obstáculo no sería el cansancio, sino los propios samaritanos. Una oferta de ayuda y un rechazo humillante. Cuando los judíos comenzaron a reconstruir el templo en Jerusalén, los samaritanos se acercaron con una propuesta sorprendente. Queremos ayudar. Adoramos al mismo Dios que ustedes. Queremos participar. A simple vista, parecía un gesto de unidad. Pero los líderes judíos, especialmente Zorobabel, rechazaron la oferta sin contemplaciones. ¿Por qué? Porque sabían que los samaritanos ya no seguían la ley de Dios en pureza. Habían mezclado su adoración con costumbres extranjeras. Temían que su participación contaminara la reconstrucción del templo, una obra sagrada. El rechazo fue un golpe humillante para los samaritanos. Y lo que pudo haber sido un momento de reconciliación, se convirtió en el punto de quiebre definitivo. De aliados a enemigos. Dolidos y ofendidos, los samaritanos cambiaron de actitud. Si no podían ayudar, entonces iban a estorbar. Según el libro de Esdras capítulo 4, comenzaron una campaña de sabotaje. Intimidaron a los constructores. Difundieron rumores y mentiras. Sobornaron funcionarios persas para detener la obra. Durante años lograron frenar la reconstrucción del templo. El pueblo judío se desanimó. Las obras se detuvieron. El sueño quedó en pausa, hasta que Dios levantó profetas como Ageo y Zacarías, que animaron al pueblo a continuar. Finalmente, después de muchas luchas, el templo fue terminado en el año 516 a.C. Una victoria para Judá, pero una derrota amarga para Samaria. Un templo rival en el monte Gerizim. Rechazados por los judíos y con el templo de Jerusalén fuera de su alcance, los samaritanos tomaron una decisión drástica. Si no nos aceptan, construiremos nuestro propio templo. Eligieron el monte Gerizim, considerado por ellos un lugar sagrado desde los días de Josué, y allí edificaron su santuario. Declararon que ese era el verdadero lugar para adorar a Dios. No Jerusalén. Esta decisión no solo fue geográfica, fue espiritual. A partir de ese momento, los samaritanos rechazaron los escritos proféticos y todo lo que no fuera el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Para ellos, el judaísmo se había desviado. Para los judíos, los samaritanos eran un pueblo apóstata e impuro. La brecha entre ambos se volvió un abismo. ¿Quieres que continúe con la parte 3? Seguiremos con la destrucción del templo samaritano, la radicalización de conflicto y cómo Jesús desafió esta enemistad histórica. ¿Avanzo? La rivalidad entre judíos y samaritanos siguió profundizándose con el paso de los siglos. Lo que comenzó como una disputa religiosa y territorial, se convirtió en un conflicto lleno de desprecio, prejuicio y violencia. El golpe final, la destrucción del templo samaritano. En el año 128 a.C., la tensión llegó a su punto más alto. Bajo el dominio griego, los judíos recuperaron cierta independencia gracias a la dinastía Asmonea. Uno de sus líderes, Juan Hircano, decidió acabar con el templo rival de los samaritanos. Ordenó un ataque directo al monte Gerizim y destruyó por completo el templo samaritano. Para los samaritanos, fue una herida profunda. No solo perdieron su lugar sagrado, sino también su dignidad religiosa. Lo que para los judíos fue una victoria espiritual, para los samaritanos fue una humillación imperdonable. A partir de ese momento, el odio mutuo se consolidó como parte de la identidad de ambos pueblos. Discriminación, desprecio y aislamiento. Para los judíos, los samaritanos eran mestizos, espiritualmente contaminados. No se aceptaban matrimonios mixtos. El contacto con un samaritano requería purificación ceremonial. Durante las peregrinaciones a Jerusalén, muchos judíos evitaban pasar por Samaria, aunque eso implicara caminar días extra. Por su parte, los samaritanos también despreciaban a los judíos. Los veían como arrogantes, orgullosos y espiritualmente equivocados por rechazar el monte Gerizim y seguir una tradición que ellos consideraban corrompida. Este odio no era simbólico. Había insultos, provocaciones y violencia. Dos pueblos hermanos, totalmente divididos. Y entonces, apareció Jesús. En medio de ese escenario de división y resentimiento, Jesús rompió todas las reglas. No solo ignoró la enemistad histórica,
sino que la desafió abiertamente. Sus acciones dejaron claro un mensaje transformador. El amor de Dios no conoce fronteras. Y todos, judíos, samaritanos, romanos, están llamados a ser parte del reino. La parábola que lo cambió todo. Un día, un experto en la ley quiso poner a prueba a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús, como solía hacer, respondió con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas? El hombre respondió bien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús dijo: Haz esto, y vivirás. Pero el hombre insistió: ¿Y quién es mi prójimo? Aquí es donde Jesús sorprendió a todos con una historia revolucionaria, la parábola del buen samaritano. El héroe inesperado. Jesús relató que un hombre fue atacado por ladrones en el camino de Jerusalén a Jericó. Fue golpeado y abandonado, medio muerto. Pasaron por allí un sacerdote y un levita, hombres religiosos respetados, pero ambos lo ignoraron. Y entonces apareció un samaritano. Al verlo, se conmovió, se acercó, curó sus heridas, lo subió a su animal, lo llevó a una posada y pagó por su recuperación. Jesús preguntó al experto: ¿Quién fue el prójimo del hombre herido? El hombre respondió, quizás con incomodidad: el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús concluyó: Ve y haz tú lo mismo. Una parábola con una enseñanza directa. El verdadero prójimo no es el que comparte tu religión o tu sangre, sino el que ama sin condiciones. Avanzo con la parte 4. En ella veremos el poderoso encuentro de Jesús con la mujer samaritana, la llegada del Evangelio a Samaria y cómo esta antigua enemistad fue redimida por el Espíritu Santo. Seguimos. El pozo de Jacob, donde todo cambió. Un día, Jesús emprendió un viaje desde Judea hacia Galilea. Pero en lugar de evitar Samaria, como hacían la mayoría de los judíos, pasó directamente por ella. Se detuvo en una ciudad llamada Sicar, junto al pozo de Jacob, uno de los lugares más sagrados para los samaritanos. Era mediodía. El sol estaba en lo alto. Y entonces ocurrió algo que ningún rabino judío de su época habría hecho jamás. Jesús habló con una mujer samaritana. No solo era samaritana, y por tanto despreciada por los judíos, sino que además tenía una reputación cuestionable. Había tenido varios maridos, y el hombre con el que vivía no era su esposo. Pero Jesús no la rechazó. Le habló con dignidad, con verdad y con amor. El agua viva que sacia el alma. Jesús le pidió agua. La mujer, sorprendida, le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, una mujer samaritana? Y Jesús le respondió: Si supieras quién soy, tú me pedirías a mí, y yo te daría agua viva. Ella no entendía. Pensaba en agua física, en el pozo. Pero Jesús hablaba de algo más profundo. Un agua que sacia el alma. Una fuente que brota para vida eterna. Revelación y transformación. Mientras conversaban, Jesús reveló que conocía toda su vida, pero no la condenó. Más bien, le mostró que la verdadera adoración no dependía ni del monte Gerizim ni del templo de Jerusalén, sino de algo nuevo. La hora viene, y ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En ese momento, la mujer dijo: Sé que ha de venir el Mesías. Y Jesús le respondió con palabras que estremecen el alma: Yo soy. La samaritana se convierte en evangelista. Impactada por ese encuentro, la mujer dejó su cántaro y corrió al pueblo. Comenzó a decirle a todos: Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y muchos samaritanos creyeron en Jesús por el testimonio de esa mujer marginada. Jesús se quedó 2 días en Samaria. Predicó, comió, caminó entre ellos. Y al final, muchos dijeron: Ya no creemos solo por lo que ella dijo, sino porque nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. El Espíritu Santo en Samaria. Pero la historia no termina ahí. Después de la resurrección de Jesús, sus discípulos comenzaron a predicar el Evangelio. Y en el libro de los Hechos, capítulo 8, sucede algo extraordinario. Felipe, uno de los primeros evangelistas, va a Samaria. Y allí predica a Jesús con poder. La gente escucha con atención. Los enfermos son sanados. Los espíritus inmundos salen. Y muchos samaritanos creen y se bautizan. ¿Recuerdas la enemistad ancestral entre judíos y samaritanos? El muro que los separaba comenzó a caer con Jesús,
y terminó de derrumbarse con el Espíritu Santo. Pedro y Juan, dos apóstoles judíos, fueron enviados a Samaria. Impusieron las manos sobre los nuevos creyentes, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. En otras palabras, Dios no hace acepción de personas. ¿Qué aprendemos de todo esto? Jesús no evita los conflictos históricos. Los atraviesa con amor. La gracia de Dios es más fuerte que cualquier tradición, prejuicio o frontera. Lo que fue un territorio de odio, se convirtió en un lugar de avivamiento. Y todo comenzó con una mujer rota, que creyó.